Gracias, Daniela. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos. Gracias por haber regresado otra vez, después de la plática de el montón de pedradas hace unos días. Y, y pues la idea de esta plática es poderles compartir también un poco de cómo funciona la parte de Human Practices de iGEM. La verdad es de que muchos de los equipos quieren hacer un montón de actividades que pueden o no entrar dentro de este track en iGEM. Y pues lo ideal sería que tuviéramos una idea más clara de a qué se refiere con el tipo de actividades que podemos hacer aquí en esta sección. Y sobre todo, pues tener en cuenta qué es lo que realmente consideran en iGEM como verdaderas human practices y no consideran dentro de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya me había presentado, Ever Torres, he estado trabajando con la sección de practices de equipos que he estado trabajando y pues desde el 2011 hasta ahora, 2020, realmente toda la parte de Human Practices que he tenido la oportunidad de trabajar con, pues ha evolucionado un montón. Ha cambiado un poquito y pues ahí les voy a compartir un poquito de ello. Antes de comenzar, les platico un poco de la experiencia que tuvimos nosotros en el equipo en el que yo pertenecí. En el 2011 nos enfocamos, dijimos, bueno, es una competencia de biología sintética, tengo que enfocarme en la parte biológica. Todos éramos biotecnólogos, nos enfocamos en un proyecto, tratamos de sacar un proyecto y ganamos una medalla de plata en ese entonces. Y una cosa que a nosotros nos faltó ese año fue toda la sección de Human Practices. No le dimos la misma importancia, o más bien no le dimos importancia porque dijimos tal vez sea algo eh, que como extra, algo que si no pasa nada si hacemos o no. Y solo uno de los chicos hizo unas encuestas por ahí en línea, nada del otro mundo, unas encuestas muy simples que la verdad nadie de nosotros le dio valor porque nos enfocamos en toda la parte de laboratorio. Cuando nos tocó dar la presentación ese año, había una juez en particular que empezó a hacer preguntas, vio las gráficas, como que toda la presentación estaba dormida y a la hora de poner las gráficas sobre la encuesta que se había realizado, pues como que se despertó, volteó a ver, estuvo ahí atenta, realmente fueron menos de 2 minutos la explicación de las encuestas y nos hizo un comentario de, ¿eso fue todo lo que hicieron? Y nosotros fue como, sí, pero aquí está toda la parte del laboratorio y ella como que no se notaba muy convencida. A la hora del póster, cuando ya se acercó con nosotros, nos comentó pues la importancia de hacer este tipo de actividades, sobre todo porque realmente tiene un impacto en lo que IGEM quiere hacer en la gente que participa en esta competencia. ¿Impacto de qué tipo? Un impacto también, no nada más un impacto de laboratorio o un impacto en la formación de científicos académicos, sino también científicos que sean responsables con la sociedad. Entonces, eso es precisamente lo que quiere IGEM en todos los equipos y por eso Human Practices es un área que todos los equipos deben de tener si quieren tener un buen resultado. Entonces, bueno, como les estaba comentando, esta sección de Human Practices es un poquito, bueno, más bien es muy importante tomarla en cuenta dentro de nuestros proyectos. Y una de las cosas más importantes es saber que la verdad es de que Human Practices es algo muy, muy, muy ambiguo. No hay realmente, bueno, ha estado evolucionando, ya hay algo que realmente pide IGEM en particular, pero no tanto como detallado. No se sabe muy bien a detalle porque deja la creatividad de los equipos que cada quien pues eh, de, haga algo. Peter Carr es el director de jueceo en iGEM y este señor dijo una frase muy interesante sobre qué es lo que consideran importante a la hora de evaluar la parte de Human Practices ahora, hoy en día, ¿verdad? Este señor decía que Human Practices es el estudio de cómo tu trabajo afecta al mundo y cómo el mundo afecta tu trabajo. Básicamente todo lo que tú hagas en Human Practices tiene que estar centrado en esto. Tú vas a hacer un estudio, vas a hacer una actividad particular en donde vas a evaluar cómo lo que tú estás haciendo, cómo tu proyecto, lo que tú quieres desarrollar va a afectar el mundo o en particular el desarrollar
y cómo esa área en particular en donde se va a desarrollar tu proyecto va a afectar a tu proyecto. Entonces, esa es algo que va hacia los dos lados. Cómo yo afecto el lugar en donde quiero que mi proyecto funcione y cómo el lugar donde quiero que mi proyecto funcione afecta a mi proyecto. Esas son las dos cosas principales que debemos de considerar en Human Practices. Y antes de esto, solamente comentarles que no todas las actividades que creemos que son human practices en donde, ay, bueno, es algo social, voy a ir a dar una plática a una escuela, ya eso es human practice. Como Camilo decía hace rato, comentaba sobre las colaboraciones, no, human practices también funciona de la misma manera. No cualquier cosa puede ser considerado human practice. Ah, hice unas encuestas sobre cualquier cosa, no, tampoco. Es algo muy definido que tiene iGEM y eso es algo que pues la idea de esto es poderles compartir con ustedes. Entonces, Human Practices lo definen, iGEM lo define como el proceso de desarrollar soluciones a problemas del mundo de manera socialmente responsable, sostenible, segura e inclusiva. Estas son 4 características principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de que nuestro proyecto afecte el lugar en donde estamos. Que podamos tener una actividad socialmente responsable, sostenible, segura e inclusiva. Entonces, este es lo que queremos hacer. Entonces, si tú te acuerdas, dentro de bueno, no sé si ya se los habían comentado los que habían participado antes en iGEM, les comparto una frase muy importante que hoy en día iGEM ha utilizado mucho. Y esta frase es que son jóvenes en comunidades pequeñas resolviendo problemas de su comunidad, algo así. La idea es de que cuando uno desarrolla un proyecto iGEM, es porque pretende resolver una problemática de mi comunidad. Lo ideal es de que tú trabajes con algún problema que se encuentre en tu propia comunidad. Puede ser en tu país, puede ser en tu ciudad. Mientras más directo sea el problema en algo que está afectando a la sociedad, tiene más valor tu proyecto de IGEM. Entonces, si tu proyecto es algo que va a resolver un problema, ya vas por buen camino. Si tu proyecto no tiene ningún sentido, pues trata de darle ese sentido al final. Entonces, Human Practices es precisamente esa parte en la que yo voy a pensar en cómo voy a solucionar ese problema. No solo viéndolo desde el punto de vista del proyecto en el laboratorio, porque puede ser que yo considere el proyecto en donde quiero atacar a una plaga y resulta que el atacar esa plaga va a crear un desbalance en la diversidad de ese lugar y a lo mejor esos animalitos realmente servían para algo en la nutrición de otra cosa, ¿verdad? Y puedes tú alterar o afectar algo. Entonces, en lugar de ser algo benéfico, puede ser algo que pueda perjudicar. Y eso es algo muy, muy importante. En el caso de nosotros, en algún año estuvimos trabajando con un bioinsecticida, bacterias que produjeran ahí proteínas que pudieran matar algunos gusanitos que eran unas plagas de unos campos de cultivo cerca de nuestra ciudad. Y les preguntábamos a los chicos que estaban trabajando con ello algo muy importante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los campesinos a los que tú les quieres dar esa solución no lo quieren, no les gusta, no les parece, no están de acuerdo con ello? Es precisamente esa parte en la que nosotros tenemos que tomar en cuenta las actividades de Human Practices para evaluar si nuestro proyecto es algo que realmente vaya a funcionar. Entonces, en Human Practices tiene que haber una interacción con el mundo en donde el proyecto se desenvuelve y es funcional. Algunos equipos, por ejemplo, si van a trabajar con algún proyecto industrial, van a las industrias que pueden estar interesadas. Si mi proyecto, por ejemplo, es una nueva metodología para producir algo, no sé, a nivel industrial, jabón, cerveza, cualquier otro producto, proteínas recombinantes, que pueden ser utilizadas a nivel industrial, bueno, hay que ir a esas empresas a hacer visitas, parte un poquito más de la realidad de las cosas. A veces como biotecnólogos o como estudiantes de las ciencias experimentales nos cerramos en un laboratorio y la idea de Human Practices es poder salir del laboratorio y realmente conocer cómo se encuentra la situación real. La otra imagen dice acercamiento con usuarios potenciales. Si tú quieres vender un producto o quieres hacer un producto, pero no sabes cómo lo necesita
esa persona que tú o sea, tú te puedes imaginar algo y a lo mejor esta otra persona tiene un concepto completamente diferente y tú vas a llegar con un producto y mira, te soluciona ese problema y a lo mejor te va a decir, es que esto realmente a mí no me va a servir de nada, no me ayuda de nada porque no tiene o no está adaptado a la forma en la que nosotros lo vamos a necesitar. Entonces, lo ideal para evitarte ese tipo de situaciones es primero ir con estas personas, poder hacer una investigación, por así decirlo, de campo, en donde tú te empapes de la problemática y después aplicarla en tu proyecto. Algunos de nosotros buscamos problemas en Internet, vemos ahí cuál es la situación que queremos resolver, se nos ocurre un proyecto, lo tratamos de hacer y si no nos acercamos con la gente que realmente lo va a utilizar, pues realmente a lo mejor no vamos a tener una idea de si es funcional eso que queremos hacer, ¿verdad? Y algo importante es que considera aspectos éticos, sustentables, sociales y de seguridad y entre otras cosas que más adelante pues también se van a seguir mencionando porque es precisamente lo que quiere iGEM, que tú hagas prácticas en las Human Practices. O sea, considera esos puntos muy importantes. Y hay algo que por ahí empieza como que a confundirnos un poco a la hora de ver los requisitos de la competencia, que podemos decir, bueno, dice Human Practices y de repente dice Integrated Human Practices. ¿A qué se refiere con esto específicamente? Bueno, cuando yo hablo de Human Practices estoy hablando de toda la parte en donde yo me involucro con la sociedad y mi proyecto. Como ya lo dijimos, cómo mi proyecto afecta a la sociedad y cómo la sociedad afecta a mi proyecto. Pero Human Practices se puede dividir en dos secciones principales que ahorita las voy a, bueno, se las digo de una vez, es Integrated Human Practices y lo que es Education and Public Engagement. No es lo mismo Integrated Human Practices que Education and Public Engagement. Son completamente diferentes. Bueno, no son completamente diferentes, son similares, pero cada uno tiene sus puntos de evaluación. De hecho, originalmente en Human Practices se hacían las dos cosas. Todo el mundo hacía pláticas, todo el mundo hacía exposiciones, todo el mundo hacía conferencias, todo el mundo hacía talleres. Y fue hasta el 2015 cuando iGEM decidió separar las dos áreas para enfocar una parte en lo que realmente querían ver como parte de la sociedad, cómo afecta a los proyectos y toda la parte de educación también. Entonces se separaron en estas dos áreas. Pero cuando yo hablo de Integrated Human Practices, fíjate lo que escribí aquí. Dice, ahí ya me está convencido que las consideraciones sociales deben de ser directas e integradas en el diseño y ejecución de proyectos de biología sintética. Básicamente que yo involucre a la opinión de las personas que realmente importan, en este caso, en tu proyecto. Si yo quiero hacer un proyecto de que mejore los cultivos, pero yo no me acerco a la gente que está directamente en esa situación, en los cultivos, por ejemplo, y no les hago preguntas y no veo cuál es su opinión, realmente va a ser en vano el proyecto, probablemente porque tal vez no ataque el problema como debe de ser. Entonces, la idea de Human Practices es tener también una especie de estudio social o análisis social de cuál es esa parte que tengo que tomar en cuenta para que el proyecto pueda realmente funcionar. Entonces, este es el ejemplo que les pongo normalmente. A mí una vez fuimos a una exposición en un municipio de nuestra ciudad. Este municipio era un municipio rural y uno de los productos más importantes que tenían es la producción de naranja. Es un pueblo que se llama Montemorelos, acá en Nuevo León, en México. Y fuimos a dar una exposición a, a- fuimos a dar una exposición a los niños y a la gente por ahí. Entonces me llamaba mucho la atención que había un campesino, era un señor nosotros teníamos un montón de módulos donde íbamos explicando lo que hacía la biología sintética y este señor junto con los niños, había puros niños alrededor y este señor ya era un señor ya grande, estaba yendo módulo por módulo porque quería entender cómo funcionaba el proceso de la biotecnología. Y me sorprendía mucho porque tenía muchas preguntas. Decía, bueno, es que a mí me han ofrecido en mi granja
yo soy productor de naranjas, me han ofrecido productos biotecnológicos que yo realmente no entiendo y quisiera entender qué son. Quiero saber si eso me va a beneficiar, me va a perjudicar o algo. Yo quiero entenderlo, quiero saber cómo funciona, porque luego llegan empresas a ofrecernos a nosotros algo y yo no quisiera tener pérdidas por algo que tal vez no funcione o por algo que realmente no me va a servir de nada. Era un señor campesino, ¿verdad? Pero él tenía ese interés por conocer cómo funcionaba esa parte de la biotecnología que él podía aplicar en sus productos de naranja. Yo me acuerdo que preguntaba, ¿y esto cómo lo puedo aplicar en mis campos de naranjas? Y era algo muy bueno porque podíamos ver cómo estaba afectando realmente a alguien a sus producciones, ¿verdad? Y es precisamente lo que se espera que uno pueda hacer, que tenga esa conexión y que haya un impacto de los dos lados, un impacto en el proyecto y un impacto en el mundo donde se va a desarrollar mi proyecto. Entonces, por ejemplo, ahorita no sé, yo creo que ya los equipos han estado por ahí platicando, ya tuvieron por ahí unas juntas, saben que el proyecto de la Autónoma de Nuevo León está enfocado por ahí un poco acerca de realizar espumas que puedan apagar incendios. Entonces, por ejemplo, el proyecto sería a ver cómo apagan los incendios realmente en este momento. Entonces, cómo puede mi proyecto afectar la forma en la que normalmente se hace. Y a lo mejor resulta que los bomberos te dicen, no, mira, es que no, lo ideal no son espumas, lo ideal es otro tipo de químicos que afectan a los, no sé, cuando se está incendiando un bosque, lo esparcen y sí, se apaga el fuego, pero acabas de matar todas las plantas del suelo porque esa espuma mata toda la biodiversidad, por decir un ejemplo. Bueno, vamos a entrar entonces a esa zona en donde yo puedo hacer preguntas, ver de qué manera puede afectar y a lo mejor ya en lugar de hacerlo de esta forma, lo voy a cambiar mi proyecto. Entonces de eso se trata. Yo tengo una idea, la ofrezco, la trato como que de vender, por decirlo de alguna forma. Esta gente la ve, la gente experta en el tema donde yo quiero aportar algo, ve, lo analiza y te dice, oye, ¿sabes qué? Este proyecto que tú quieres hacer no va a ser funcional porque nuestro problema está así. Entonces ya regreso a mi proyecto, hago modificaciones y ahora mi proyecto tiene una modificación diferente de acuerdo a la retroalimentación que me dieron los que lo van a usar. Entonces, de eso se trata Integrated Human Practices, que yo vaya a platicar mi proyecto a la gente que lo va a usar, me den retroalimentación y de acuerdo a la retroalimentación que me den, yo hago un cambio en mi proyecto. Eso es lo que a los jueces en iGEM les va a encantar ver, que realmente tu proyecto haya tenido un impacto allá afuera y lo que tú estás haciendo, lo que te dijeron allá afuera, haya tenido un impacto en tu proyecto. Si tú no tienes una conexión con los verdaderos usuarios de tu proyecto, si estás haciendo un proyecto de medicina y no vas a consultar médicos, si estás haciendo un proyecto de ambiente y no vas a consultar directamente a la gente que esté involucrada con eso, no tienes Integrated Human Practices. Entonces necesitas tenerlas porque son requisitos para ganar medallas dentro de la competencia. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo puedas tener. Te comparto este resumen. Entonces los equipos se involucran en temas y cuestiones que incluyen toda la parte ética, de seguridad, de evaluación de riesgos, impacto ambiental, justicia social, diseño de productos, políticas públicas, leyes, regulaciones, todo lo que tenga que ver con la sociedad de mi proyecto. Y pues estas actividades ayudan a configurar los proyectos, la ejecución y la comunicación de los mismos. O sea, que todo lo que acabo de hacer en el área social va a tener un impacto en cómo voy a evolucionar mi proyecto, cómo va a evolucionar, cómo voy a plantear mis objetivos, cómo lo voy a hacer y en el futuro cómo voy a comunicar los productos que haya obtenido de mi proyecto. Entonces eso es algo bien importante. Cuando hagas tus human practices, toma en cuenta estos puntos. Tienes que invitar a los interesados a participar. ¿Quiénes son los interesados? Los que pueden comprar tus productos, los que van a usar tu producto, a los que les, pues sí, pues como su nombre lo dice, a los que les interesa lo que tú vas a hacer, ¿verdad? ¿Quiénes lo van a usar directamente? ¿Quiénes van a tener ese contacto directo? Esa parte tienes que tomarla en cuenta. Ellos deben de estar involucrados también en tu proyecto. Crear colaboraciones interdisciplinarias, eso también es bien importante porque muchos de nosotros somos biotecnólogos y no tenemos la parte social
no sabemos a lo mejor cómo salir, nada más tenemos muy buena mano en las partes de laboratorio, pero no tenemos muy buena comunicación con la gente de afuera, entonces eso es algo bien importante, que tengamos colaboraciones interdisciplinarias. Y también es importante comprender las normas y códigos de conducta relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues depende de cada país y depende de cada proyecto, también hay regulaciones. Por ejemplo, por decir una cosa, si yo voy a hacer bacterias que degraden o bueno, que detecten el cáncer y lo destruyan, ponte a pensar en, a ver, los médicos le van a inyectar bacterias directamente a la gente para que esas bacterias vayan y reconozcan las células cancerígenas y las ataquen. ¿Y qué onda con el sistema inmunológico? O sea, ese tipo de cosas en donde yo pueda conocer códigos y normas que utilizan estas personas, poderlas comprender y de qué manera van a afectar el desarrollo de mi proyecto. ¿Qué más puedo considerar en Human Practices? Uh, Acuérdate que en esta parte iGEM lo que quiere es que tú hagas una investigación de cómo tu proyecto va a ser responsable y bueno para el mundo. Un proyecto responsable es que tú te hagas estas preguntas. Toda esta información está también en la página de iGEM, la puedes encontrar ahí, te la comparto un poquito más querida y de acuerdo a la experiencia de los equipos que he visto para que pues te puedas entender un poquito mejor, pero tú puedes buscarla en la página de iGEM, te voy a dejar el link en el chat ahorita antes de que se termine la plática. Y las preguntas que te puedes hacer para saber si un proyecto es responsable es, ¿mi proyecto conduce a otro problema o no? Así como te lo había comentado hace un momento, hago un bioinsecticida y sí ataca el gusanito, pero esto va a afectar la diversidad o la biodiversidad que se encuentra en ese lugar. O a lo mejor afecta a otro tipo de producto agrícola. O sea, ese tipo de cosas también te las tienes que imaginar, ¿no? Conduce a otro problema. Tengo que anticipar puedo anticipar y minimizar el impacto de estas preocupaciones. Tengo un plan para informar y trabajar con las partes interesadas sobre los riesgos potenciales. Cómo se aplican las políticas y regulaciones actuales a mi proyecto. Ya son suficientes las que hay y si no hay regulaciones las puedo cambiar. Y cómo espera que iGEM, la comunidad iGEM, ¿cómo esperas, cómo espero que la comunidad sepa que mi proyecto es seguro y responsable tanto dentro como fuera del laboratorio? Ahorita por ahí hay unas reglas que les recomiendo revisar si alguno de ustedes está trabajando con la problemática que ahorita enfrentamos todos, que es la del COVID. Si alguien va a trabajar con Human Practices relacionadas con eso, hay un reglamento que desarrolló IGEM especial para los proyectos que van a trabajar con eso. Y a eso es a lo que se refiere esta parte, que yo pueda tener un proyecto responsable y una idea responsable sobre lo que voy a trabajar. Y pues obviamente si es algo que va a ser peligroso, pues tener en cuenta estos puntos que son importantes. Y la parte que dice bueno para el mundo, pues hacerme estas preguntas, ¿cómo beneficio a la sociedad con mi proyecto? ¿Qué comunidades pueden estar interesadas o afectadas en mi proyecto? ¿Qué comunidades pueden quedar excluidas o ser afectadas de forma negativa si mi proyecto funciona? ¿Cómo puedo obtener comentarios sobre la viabilidad y conveniencia de mi enfoque? ¿Y cómo se puede comparar mi enfoque con las soluciones alternativas a los mismos problemas o problemas similares? O sea, si alguien más está trabajando en otra forma de solucionarlo. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan con biosensores y a lo mejor y es más complicado hacer un biosensor que hacer un sensor químico. Y queremos hacer algo que resulta que es más fácil hacer un sensor químico que un sensor biológico y me la estoy quebrando por hacer un sensor biológico y resulta que la gente que lo va a usar realmente prefiere los sensores químicos. Entonces, pues ¿de qué me sirve hacer un sensor de algo que ya existe? O sea, ese tipo de cosas son las que yo tengo que pensar en esta parte de Human Practice. Es evaluar quiénes son esos usuarios y poder ver de qué manera mi proyecto va a impactar sobre ellos. ¿De qué manera? ¿Sobre qué puntos? Pues revísate estos dos puntos, como un proyecto responsable y un proyecto bueno para el mundo. Entonces, esas son las primeras ideas que tienes que pensar a la hora de ver tu proyecto y de tus actividades de Human Practices. ¿Qué es lo que puedo hacer? Normalmente esto es lo que puedes hacer. Puedes conversar con profesores, otras personas de otras instituciones,
hacer consultas estructuradas con comunidades. Consultas estructuradas quiere decir que bajo ciertos criterios pueden ser encuestas, entrevistas. Ahorita te voy a decir algunos tips sobre qué puedes hacer. Visitar lugares, ir a lugares. Ahorita por la situación no te digo que vayas a visitar el lugar, pero puedes tal vez contactarlos por internet, hacer alguna junta, alguna plática por medio de videoconferencia con ellos para poder tener una mejor conexión. Es algo que se puede hacer, recopilar la información, o sea, obtener todos esos datos, documentar todos esos datos y que también sean cosas de compromiso público, ¿verdad? Gente que quiera saber más sobre tu proyecto. Esta parte de compromiso público la vamos a ver un poquito más adelante y te lo voy a recordar. Pero es principalmente esto lo que tú puedes hacer y muchas otras cosas más. Por eso el último punto tiene 3 puntitos. Es cualquier otra cosa que tú quieras agregar, lo puedes hacer. Hay muchas cosas que han salido nuevas, proyectos que han sobresalido y son esos proyectos los que obtienen premios especiales. Todos los equipos, si quieren tener medallas, tienen que tener Human Practices. Pero si un equipo hace algo novedoso y sobresale, gana ese premio especial de Human Practices. ¿Qué se ha hecho con anterioridad? ¿Qué es lo que los equipos hacen normalmente? Pues hacen entrevistas a los que hacen uso de su proyecto, hacen análisis de impacto ambiental, hacen exposiciones en museos, actividades creativas, hacen guías de propiedad intelectual o guías de alguna otra cosa, investigaciones de bioseguridad, hacen foros con legisladores locales, van a ciertos lugares a hablar con las autoridades, hacen pláticas con las Naciones Unidas, han ido a platicar con ellos, hacen temas de regulación sobre sus países, hacen un montón de cosas y todo eso puede servir como Human Practices, ¿verdad? Desarrollan herramientas que les ayuden a otros equipos y un montón de cosas más. Lo que yo te recomiendo es que revises en las wikis de equipos anteriores que hayan ganado mejores Human Practices o en los equipos que hayan tenido medalla de oro y vas a ver un montón de cosas que han hecho y ahí te puedes dar una idea de más o menos cómo se hace. Entonces ya como esta última parte, te voy a decir pues cuáles son las actividades y cómo se organiza iGEM con las actividades de Human Practices. Se espera en que entre más o menos enero, abril, mayo, puedes tener estas actividades de diversificar las habilidades de tu equipo, encontrar un contexto correcto, hacer una lluvia de ideas, documentar el proceso. Después de mayo a agosto, hacer tus actividades de Human Practices saliendo del laboratorio, tal vez en esta ocasión no físicamente, pero sí saliéndote de la parte del laboratorio, sal del laboratorio, haz tus actividades, adapta tu proyecto según lo que tú hayas aprendido, que es cuando se va desarrollando toda la parte experimental. Presenta tu resultado de forma significativa, creativa en tu wiki, en tu póster, en tu presentación. Comparte los resultados a la comunidad de iGEM, asiste al Jamboree y pues sobre todo pues deja un legado para que los otros equipos de iGEM puedan ver las actividades que tú hayas hecho de acuerdo a Human Practices. Entonces, así te lo digo, cada punto rápidamente, a diversificar las habilidades de tu equipo, si te acuerdas, son las partes del principio. Cuando tú elijas a la gente de tu equipo, no te cierres en puros biotecnólogos o en pura gente que trabaje con biotecnología o ciencias experimentales. Si tú tienes gente enfocada a la ética, ciencias sociales, diseñadores, estudiantes de derecho, negocios o expertos en alguna otra cosa que sea social, te van a ayudar mucho a la parte de Human Practices. Gente que haya trabajado con las ciencias sociales, a veces cuando estamos en las ciencias experimentales, creemos que las ciencias sociales no tienen tanto valor. Y te voy a decir algo, la gente de las ciencias sociales piensa lo mismo de nosotros. También dice, no, es que no tiene mucho valor eso porque ¿de qué te va a servir hacer cosas de biotecnología si a la gente no le gusta, no lo quiere? Ve GMO en algún lugar y se asusta. O sea, realmente va de la mano, las dos cosas van de la mano. Y yo se los platico porque yo en mi licenciatura estuve en toda la parte experimental y ahorita que estoy estudiando el doctorado estoy en toda la parte social. Entonces ya vi las dos cosas y la verdad es de que tienen el mismo peso, tienen el mismo valor. Entonces no hagas menos a la gente de tu equipo que trabaja en la parte social, inclúyelos en toda la parte de tu proyecto porque te van a ayudar mucho en Human Practices. El otro punto que sigue sería encuentra el contexto correcto.
O sea, ve a los lugares en donde tú crees que puedes encontrar una problemática. Si tu proyecto es más o menos interesante, estás interesado en la parte de la salud, ve y pregúntale a la gente de la salud qué problemas tiene. Si tú quieres hacer un proyecto en la parte de plantas, ve y pregúntales qué problemas tienen. Investiga qué se ha hecho, investiga qué forma pues sí, de qué forma se ha tratado de resolver ese problema. Entonces ve con esa gente, eso sería lo ideal. Haz una lluvia de ideas sobre los problemas sociales, piensa en quién se va a beneficiar, quién se puede oponer en tu trabajo, a lo mejor tienes un proyecto súper padrísimo, pero pues resulta que si tú lo llevas a cabo vas a afectar la producción de alguna otra empresa o algo y va a salir contraproducente una cosa con la otra, entonces eso es algo que puedes pensar. Piensa en que ha trabajado en ideas similares y aprovecha esa parte de las habilidades de los miembros de tu equipo. Yo creo que todos tienen algo que aportar en esta parte de las lluvias de ideas. La tercera cosa sería documenta tu proceso. Revisa cómo vas a recopilar toda la información, si vas a hacer formularios, si vas a usar bitácoras, si vas a hacer video, vas a grabar video, vas a tomar fotos, ve publicaciones relacionadas con métodos y enfoques de interés. A veces nosotros como gente de las ciencias experimentales decimos, hacer una entrevista no tiene mucho chiste, nada más, así como lo hiciste en la primaria, ¿verdad? Haces tu formulario de preguntas, vas con la persona, le haces preguntas, grabas un video y ya. No, la entrevista tiene muchos puntos que tienes que tomar en cuenta para hacerlo. Una encuesta tampoco es, es un montón de preguntitas y una hojita como la que te entregan en un restaurante o la que te hace Uber cuando terminas de hacer la corrida. O sea, no es tan fácil hacer una encuesta. Entonces, ve publicaciones relacionadas con esos métodos que vas a utilizar en Human Practice y sobre todo documenta todos los resultados de tu investigación desde un punto de vista social o ético y tómalo en cuenta en la lluvia de ideas. Después de esto, ahora sí, sal del laboratorio, ya que tengas bien formuladas tus preguntas de tu entrevista, de tu formulario, tus encuestas, todo lo que vayas a hacer. Sal del laboratorio, en este caso, pues no literalmente, porque no podemos, pero haz tus actividades, ejecuta las actividades, checa y revisa muy bien esas sinergias o incompatibilidades entre tu proyecto y la sociedad. Revisa la retroalimentación que te dan. No te molestes si te dicen algo que no quieres escuchar. Es que ya vamos bien avanzados. Pues cámbialo porque pues, que lo termines no va a servir de nada al final de cuentas, si no la gente no lo va a usar. Entonces sí, estate abierto a las preguntas, estate abierto a la retroalimentación que te pueden dar. Si otras personas tienen dudas y objeciones sobre tu proyecto, utilízalas, sobre todo pues para que tú puedas resolver a lo mejor problemas técnicos que no te has dado cuenta. Te pueden ayudar mucho en la parte de laboratorio. Incluso a veces hasta te pueden resolver problemas de laboratorio porque tú estás aferrado a hacer algo de una forma y vas y te dicen, no, ¿sabes qué? Pues no puedes ponerla las bacterias dentro de la persona. Bueno, pero mira, estos productos que venden ahorita que son unos parches de, ok, mira, no puedo meter a la bacteria a mi torrente sanguíneo, pero puedo usarlas en un parche y las bacterias van a producir las proteínas dentro del parche y van a hacer, se van a absorber por la piel. Las puras proteínas, las bacterias no. Ya se me ocurrió una solución. Entonces, eso es a lo que se refiere esa parte. Después, bueno, ya viene esta parte en donde adapto mi proyecto según lo aprendido. No solamente vas a tener interacción una sola vez, no solo vas a hacer una entrevista, mantente en contacto constante con ellos, que te den retroalimentación, que esa parte del equipo esté también involucrada con la gente que te puede dar esa retroalimentación. Y adáptalo, haz discusiones sobre cómo vas a hacer esta adaptación, genera nuevas ideas, hazle nuevas modificaciones a tu proyecto para que sea algo que realmente puedan usar una vez que lo termines. Después presenta tu resultado. Esta parte de ser profesional en tu presentación quiere decir que le des el mismo peso que un resultado experimental a la hora de presentarlo en la competencia. Sea en la wiki, sea en el póster, sea en la presentación, donde lo vayas a poner, dale un valor muy grande. O sea, dale el mismo valor. Te repito algo que ya te dije hace un momento, como gente de las ciencias experimentales, a veces no le damos valor a la parte social, pero sin la parte social no tendríamos
realmente la producción de algo que vaya a... O sea, todos hemos estudiado ciencias experimentales porque queremos contribuir en algo a la sociedad. Si la sociedad no lo quiere, pues de nada me va a servir. Entonces, sí, debe de ir de la mano, debes de darle el mismo peso. Pon muchas evidencias de cómo obtuviste esos resultados y no olvides mencionarlo a la hora de exponerlo en la presentación. Comparte tus resultados tanto dentro como fuera de la comunidad iGEM. Si quieres escribir un paper sobre eso, si quieres hacer una nota periodística, si quieres ponerlo en un blog, como tú quieras. También dentro de la comunidad de iGEM, comparte los resultados, documenta la experiencia, fotos, videos, conclusiones, haz gráficas, lleva a alguna conclusión, haz un estudio social sobre eso, te va a ayudar mucho en la parte de Human Practices. Después, pues asiste al Jamboree, que esto no tiene mucho chiste, solamente ve, presenta, haz las cosas y finalmente, pues construye también para otros equipos. Todo lo que tú hayas aprendido, compártelo, deja andamios para que otros equipos puedan basar su proyecto en algo tuyo y te pueda ayudar a llegar, puedas ayudarlos a ellos a llegar más arriba en lo que tú ya has hecho. Los recursos hay una parte en iGEM que te da como recursos que puedes utilizar en Human Practices. Los más comunes es hacer entrevistas, aplicar encuestas, hacer focus group y pues sobre todo el análisis estadístico de todo esto. Eso también te puede ayudar bastante. La estadística en las ciencias experimentales es bien diferente a las ciencias sociales. Se los digo porque ya vi las dos. Los que hayan tenido oportunidad de ver las dos son muy diferentes. Creemos que son iguales y no. El análisis estadístico sí, pero las consideraciones y conclusiones a las que tú llegas son bien diferentes porque en un resultado experimental a veces tú tienes controladas las condiciones y en un estudio social no. Puede haber un montón de cosas que pueden interferir en tu resultado. Y así va a ser. Hay un comité en Human Practices. Ese comité pues es el que se encarga de evaluar en el Jamboree cómo funciona todo. Por ahí están algunos. Ahí está el señor que les decía hace un momento. Y pues todos ellos están encargados de poder ver de qué manera se va desenvolviendo toda la parte de Human Practices dentro de iGEM. Para las medallas, ¿qué tomas en cuenta a la hora de las medallas en Human Practices? Si tú solo documentas la lluvia de ideas, o sea, sí se te ocurrió algo en Human Practices, pero no lo hiciste, pues bueno, al menos por las ideas ya estás dentro de los requisitos de medalla de bronce. Para ganar una medalla de plata tienes que tener una planeación de las actividades que vas a hacer y al menos ejecutar algunas de las actividades, ejecútalas y puedes tener una medalla de bronce, de plata. Y para tener tu medalla de oro, tienes que tener esta parte de las prácticas integradas a tu proyecto. Este proceso que te digo de cómo mi proyecto va a afectar la sociedad y cómo la sociedad afecta a mi proyecto. No hacer una evaluación. Ay, ¿cómo sería si afectara? No. O sea, es de acuerdo a la experiencia que tuviste, cómo tu proyecto afectó y cómo ellos afectaron tu proyecto. Ya no es una suposición. Ya es realmente, esa suposición va en la medalla de plata. Llevarlo a cabo, hacerlo y documentarlo va en los requisitos de la medalla de oro. Entonces hay que hacerlo, no solamente pensar en cómo pudiera afectar, no, es realmente ver cómo afectó. Esa es la parte que tengo que tomar en cuenta. Y bueno, puede ser tener un premio especial en caso de que haya sido sobresaliente. Y ya para terminar, como te dije hace un momento, en el 2015, iGEM separó la parte de Human Practices como Integrated Human Practices de la parte de Education and Public Engagement. Entonces, Education and Public Engagement también podemos hacer una presentación muy grande de lo que es, pero básicamente es generar herramientas educativas innovadoras y actividades de participación pública, estableciendo un diálogo bidireccional con nuevas comunidades al discutir los valores públicos y la ciencia detrás de la biología sintética. En este caso, en Human Practices, Integrated Human Practices, estás hablando de tu proyecto. Pero en Education and Public Engagement ya estás hablando de la biología sintética en general. Puede ser también tu proyecto, pero se enfoca más en cómo educar y cómo divulgar la parte de la biología sintética o la biotecnología en general. Cómo compartirle a otros. Hago herramientas educativas innovadoras, hice exposiciones de arte, hice talleres, pero no nada más quedarnos en lo más básico, sino ir todavía más allá.
Por ejemplo, cuando el equipo de iGEM Human Practices decidió separar las dos áreas, las separó porque un equipo, que es el equipo de Marburg del 2014, trabajó con la forma en la que puede enseñar ciencias a gente que tenía problemas visuales. Entonces dijeron, oye, pues es que la parte de Human Practices de educación la podemos separar. Entonces ahí fue cuando se decidió separar y ellos hacían técnicas de educación para gente que era ciega, técnicas de educación de ciencia para gente ciega. Ya lo han hecho en un montón de lugares, ya han hecho un montón de actividades, algunos han hablado con sus sistemas de educación pública, han metido libros a sus sistemas educativos, han hecho nuevas, ¿cómo se dice? Estrategias de comunicación, estrategias de divulgación, nuevas estrategias de comunicación, de enseñanza y aprendizaje, toda esta parte educativa viene en esta sección. ¿De qué manera puedo educar o enseñar ciencias a la gente? Si tú haces un proyecto de Education and Public Engagement, es completamente diferente a Integrated Human Practice. Solemos confundir las dos, pero no las confundas porque entonces no vas a tener un resultado que tú quieres. Puedes hacer un montón de pláticas, actividades, conferencias, un montón de cosas y no es Human Practices. Eso no es Human Practices. Hacer un taller, hacer una conferencia, hacer una plática no es Human Practices. Es esta parte de Education and Public Engagement. Y tiene que ser algo novedoso para que tú puedas acceder a un premio especial. Si nada más es una plática simple, no tiene chiste. Pero si en esa plática aparte hiciste una dinámica y aparte hiciste esto y esto y esto y tuvo este impacto y ahora sí ya realmente puedes hablar de que hiciste una verdadera actividad de Education and Public Engagement. Entonces no confundan las dos. Ahí en la página de iGEM viene sobre las dos, cómo se evalúa cada una de ellas, pero sí es un error común creer que hacer Human Practices es lo mismo que Education. No, son cosas diferentes. Desde el 2015 para acá ya son cosas diferentes. Entonces, bueno, pues espero eso realmente es todo lo que les quería compartir. Espero que les haya servido mucho sobre cómo se evalúa Human Practices, sobre qué es lo que tienes que hacer Human Practices. Y si alguien tiene alguna duda sobre esto, pues con mucho gusto pues lo podemos revisar, ¿verdad? Entonces, pues gracias. Recuerden que todos tienen ahorita la posibilidad de activar sus micrófonos, entonces con toda confianza pueden hacerlo o bien escribir sus dudas o preguntas ahí por el chat. Buenas tardes, Eder. Chicos, ¿Sí? muchas gracias por todo. Estuvo súper bueno. Te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿qué, ¿qué puntos debemos tomar en cuenta al momento de hacer una encuesta? Y la segunda, tú mencionaste sobre una lluvia de ideas para ganar bronce. ¿Me podrías explicar un poquito más sobre cómo se debería de registrar esa lluvia de ideas? Sí, pues bueno, normalmente para tener la medalla de bronce, una documentación de lluvia de ideas es solamente así, literalmente, describir las ideas que hayan tenido con respecto a las actividades que pueden realizar en su proyecto. Toman fotografías de esa sesión, escriben una minuta, suben la minuta a la wiki y pues pueden poner las ideas que a nosotros se nos ocurrieron para hacer como Human Practices es asistir a este evento en donde van a hablar del impacto que tiene si tu proyecto es en agricultura, en algo que tiene que ver con la agricultura. Es un foro de agricultores en donde vamos a ir a presentar el proyecto y vamos a ver de qué manera, pero solamente lo estoy platicando, cómo lo voy a hacer. No lo llevo a cabo, pero al menos ya alguien sabe que lo consideraste. Entonces tú haces una minuta, tomas fotos, lo subes, lo describes y eso ya sería esa parte. ¿Qué puntos se toman en una encuesta? Realmente sería toda una clase sobre cómo hacer encuestas, pero hay una parte en iGEM que se llama Resources, que hay un libro que creo que es de Harvard de cómo hacer una encuesta efectiva. Así como a grandes rasgos, lo que puedo decir de una encuesta es que si son muchos los usuarios
de mi proyecto, o si van a ser muchos los que van a tener un impacto en mi proyecto, una encuesta puede ser algo que puedo utilizar. Si, por ejemplo, va a ser algo que va a afectar a una empresa, a una fábrica, pues a lo mejor una encuesta no sería la estrategia, perdón, el instrumento correcto para hacerlo. A lo mejor es mejor un focus group o una entrevista, ¿verdad? Ir directamente con ellos y platicar con ellos, no tanto una encuesta. Entonces, puntos específicos, lo ideal va a depender de cuál es el acercamiento que yo quiero tener, pero va a depender también del proyecto con el que voy a trabajar. Y hay muchas consideraciones. O sea, la verdad sería ver, te digo, esos libros en donde vienen esos puntos para saber cómo hacer una verdadera encuesta. Las preguntas, las escalas que se utilizan, las preguntas no deben de ser preguntas separadas, no debe de ser muy larga. Son muchos aspectos a tomar en cuenta. Entonces, sí te recomendaría ir a revisar un poquito más estos libros. Igual y en el chat les voy a dejar también el link de los recursos que nos da iGEM. Les voy a mandar ese, que son algunos puntos de los que les compartí, y por ahí hay otro que ahorita les voy a mandar sobre los recursos que se encuentran en línea, ¿sí? Para que les puedan servir un poquito más también. Vale, muchas gracias. Ajá. Hola, Ever, gracias por la charla y a los chicos de la UNL. Quería preguntarles acerca de si es posible realizar ambos Integrated Human Practices y Education y Public Engagement, si eso es una posibilidad que deja hacer iGEM o si me tengo que enfocar en uno de los dos. No, de hecho, puedes hacer las dos si tú quieres. Normalmente la gente que se involucra en Human Practices mucho termina también poniendo Education and Public Engagement, pero algo que me ha tocado ver, bueno, contestando a tu pregunta, sí se puede. O sea, puedes trabajar en las dos. Nada más que si tengas bien definido qué cosas vas a hacer de uno y qué cosas debes de hacer de otro. A veces haces dos comités en tu equipo, una gente que se encarga de Human y otra que se encarga de Education. A veces es el mismo comité que hace las dos cosas porque son toda la parte social, pero sí puedes hacer las dos y aplicar a los dos proyectos, a los dos premios, perdón. Lo que sí les recomiendo es que revisen bien los puntos creo que Camilo lo dijo hace rato, sobre el manual de jueceo. Revisen bien los puntos porque a veces hay equipos que van a una escuela, hacen una plática, lo reportan y ponen ahí, yo creo que debería de ganarme el de Education and Public Engagement porque fui a dar una plática y fueron 500 personas, pero realmente no tiene nada de novedoso ni tuvo ningún impacto. Entonces sí evalúen bien que las actividades que hagan realmente tengan un impacto en las dos áreas. Pero sí se puede participar en las dos. Vale, algo rapidito, Uh-huh. entonces o sea, lo que recomiendas es que hagamos una actividad, pero veamos un antes y un después de lo que estemos realizando. Sí, en la parte de Okay. Human Practices, para tener Integrated Human Practices, es eso. De hecho, es una actividad realmente constante. O sea, es mantenerte Vale. en contacto con la gente, hacer algo a lo mejor impactante al principio, que en tu proyecto tenga un impacto, reportarlo, así literal, fuimos a tal lugar, dimos una plática, ellos empezaron a hacernos preguntas, nos sentamos con ellos, discutimos sobre nuestro proyecto y nos recomendaron esto. Fase 2. En mi proyecto, de acuerdo a las recomendaciones dadas, hicimos esta modificación. Antes teníamos esta idea y luego hicimos esta modificación en otra. Te platico así rápido algo que nosotros hicimos en el 2014 y queríamos hacer un bioinsecticida, y este bioinsecticida estaba activado por un regulador de temperatura. Queríamos que cuando hiciera calor, estas bacterias produjeran el bioinsecticida y cuando hiciera frío, dejaran de producir el bioinsecticida. Fuimos a preguntar a los campesinos, les platicamos la idea y ellos nos dijeron, pero es que los gusanos no salen en el día cuando hace calor, ellos salen en la noche cuando hace frío. Entonces tuvimos que cambiar el proyecto, tuvimos que invertir nuestro switch
Ahora tenía que ser al revés. Cuando hiciera calor, se dejaba de producir y cuando hacía frío, se producía. Entonces yo tengo una idea, porque yo estudié biología, yo tengo una idea, pero resulta que la realidad es otra. Entonces cuando voy y hago mis y me involucro con la parte social, me doy cuenta de ese impacto que puede tener. Entonces esa es la diferencia, eso fue lo que a nosotros nos pasó y pues se los comparto como para que vean que sí, sí es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay alguien más aquí en el chat. Dice, muchas gracias por la conferencia. 2 dudas. Respecto a la presentación en el Jamboree, ¿cómo sería mejor presentar a Human Practices? Mientras hablo del desarrollo del proyecto, darle un momento puntual para hablar de eso. Lo hacen de diferentes formas. A veces lo ponen al principio, a veces lo hacen durante toda la presentación, a veces lo ponen al final o en medio. Realmente no. Lo ideal es que sí dediques un bloque para hacer eso, pero no necesariamente tiene que ser nada más hablar durante un determinado tiempo. Hay equipos que, por ejemplo, primero al principio, como nuestras actividades de Human Practices, fuimos a visitar una empresa de vinos, porque pues nuestro proyecto es sobre los gusanos que afectan a las uvas. Entonces fuimos a ver con ellos qué onda y ya nos dijeron esta información y nuestro proyecto fue afectado de esta manera. Y ahora sí, ya empiezas a hablar de todo el proyecto y luego hasta el final volvimos a ir con las empresas de los vinos, pudimos probar nuestros proyectos, quedaron encantados, la retroalimentación que ellos nos dieron, bla, 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 y así, ¿verdad? O, por ejemplo, queremos hacer una crema tal, salimos a ver las empresas productoras de cosméticos o cremas, también fuimos no solamente hicimos eso, sino también fuimos a entrevistar a la gente que los vende, los productos, y también fuimos a entrevistar a la gente que los usa. Fuimos a diferentes estéticas, fuimos a diferentes, hablamos con dermatólogos y haces un montón de actividades y ya dedicas un bloque especial para eso. Realmente es muy, muy variado. Dice, respecto a educación en Public Engagement, debo aclarar que es separado. Sí. Si tú es en tu Judging Form, que después verán que es el formulario donde escribes qué es lo que quieres que te evalúen. Si en tu Judging Form tú escribes que tienes un proyecto de Education and Public Engagement, quiere decir que entonces en tu wiki, en tu póster y en tu presentación vas a tener una sección específica para esta parte. Entonces sí es algo que tienes que tener separado. Otra pregunta que aquí está es una pregunta. ¿Es mejor que Human Practices tenga una mejor dinámica que personas? ¿Es mejor que llegue a toda la comunidad y poca dinámica? A la persona que me pregunta, no sé si esté por ahí, ¿a qué se refieren con dinámica? Dinámica, ¿a qué se refiere? No sé si esté por ahí Hyun, que hizo la pregunta. Según experiencia, dinámica, juegos. Ok, ya. Sí, de hecho, puedes hacerlo. Normalmente donde lo hacen más es en Education and Public Engagement. Toda esa parte de dinámicas, actividades, juegos, actividades didácticas, interactivas, todo eso lo ponen en Education and Public Engagement, ¿sí? ¿Qué recomendaciones como para que entiendan los niños, apps para adolescentes, etcétera? Pues de hecho, esa es la parte, ¿cómo se dice? El reto. El reto es ese, precisamente el reto es eso, cómo hacer que la gente entienda lo que queremos enseñarles, cómo hacer que les interese. Esa es la parte, el reto. Lo que yo les recomiendo es que vean páginas de internet, que vean programas educativos, vean las edades. Acuérdense cuando ustedes estaban en primaria, una frase que yo tengo es, ¿cómo te gustaría que te enseñaran, cómo te hubiera gustado que te enseñaran a ti las cosas? Esa es una frase mía. Cuando yo hago actividades, trabajo con innovación educativa, yo trabajo con niños, adolescentes, y eso es algo que yo me pregunté, ¿cómo me hubiera gustado que me enseñaran a mí las cosas? ¿Con juegos? ¿Con dinámicas? ¿Puro una presentación de PowerPoint donde me dicen todo y me quedo dormido? ¿O me paro, juego, hago actividades didácticas, todo eso puede ir en Education and Public Engagement? Entonces revisen libros educativos para niños, para adolescentes, para jóvenes. Hay mucha información de eso.
Se los digo porque eso es lo que ahorita estoy estudiando, entonces sí hay mucha información aunque no lo crean. Nada más es que una parte del equipo se enfoque en eso. Son las preguntas que tengo aquí en el chat. No sé si alguien más tenga alguna pregunta por ahí. Le di oportunidad a los del chat porque a veces no les ponen atención, pero si alguien más tiene alguna pregunta que esté por ahí conectado. Yo tengo una duda. ¿Qué Sí. approach recomendarías o cómo acercarse a una comunidad? O sea, si tu proyecto define una comunidad en especial, pero esa comunidad no te recibe, ¿qué recomendarías hacer? Pues puedes buscar alguna otra. Hay varias cosas. Primero, acuérdate que es cómo tu proyecto afecta al mundo y cómo el mundo afecta a tu proyecto. Entonces, si una comunidad no te recibe, tienes que saber por qué no te recibe. Si es una comunidad cerrada, si es una comunidad que realmente no le interesa, entonces, ¿para qué vas a querer hacer un producto para alguien al que no le interesa? Entonces, es ver también esa parte, o sea, llegar hasta el fondo de eso, ¿verdad? Eh, lo que puedes hacer es buscar también otra comunidad que sea muy similar. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos con los de Montemorelos y las Naranjas, también trabajamos con los de otro pueblo de la ciudad que se llama Galeana, que producen papas. Entonces, si los de Naranja no querían a nuestros gusanitos, pues teníamos a los de las papas. Entonces, te podías acercar con cualquiera de ellos, ¿verdad? O sea, es ver otra comunidad que pueda hacer también, que use algo similar a lo que tú vayas a hacer. Y pues lo que recomendaría también es que busques a una autoridad. A veces hablar con los presidentes municipales, gobernantes o alguien de esa comunidad también te puede servir mucho, sobre todo para que te abran la puerta y puedas tener mejor acceso. Ya está, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Buenas noches, Ever. Sí. Gracias por la plática. Disculpa, tengo una consulta. ¿Cómo podríamos llegar a eh, adaptar lo de Human Practices a, de repente, o asociarlo a proyectos de ley o modificaciones de la regulación, de alguna normativa, digamos, con la que quisiéramos sugerir una mejora a través de nuestro proyecto o viendo todo el impacto que tiene el problema sobre la sociedad? Sí, una de las cosas que normalmente o más bien es lo ideal hacer, es que cuando cuando tú vayas a desarrollar tu proyecto, tú también, por eso les decía que tengan un grupo que haga eso, veas cuáles son las regulaciones en tu país de eso, ¿verdad? A veces las regulaciones son similares en diferentes países, nos guiamos por los mismos protocolos, pero en algunos lugares son particulares. Entonces, lo ideal es de que vean qué es lo que dice la ley con respecto a esos procesos. Si tu proceso va en contra de eso, pues obviamente tienes que ver de qué manera tú puedes cambiar tu proyecto para que no vaya en contra de ello. Y si no hay ninguna regulación y tú quieres implementar algo nuevo, puedes hacer una propuesta. Esas propuestas las puedes compartir con diputados locales, las puedes compartir con las secretarías de ambiente, por ejemplo, secretarías de ciencia de la región o del país, y es algo que puede ayudar bastante. Hay una persona, hay un amigo mío, él va a dar una conferencia sobre regulaciones, se llama Ediner, él trabaja en el Ministerio de Ambiente, creo que de Panamá. Entonces él es buenísimo, él también estuvo en IGEM, él ha estado trabajando con muchas cosas de regulación. Entonces, no sé cuándo le toca a él, va a estar por aquí también en el Meetup, después les va a dar una plática de eso para los que estén interesados, y les va a ayudar un poquito también a entender de qué manera pueden hacer esa parte de la regulación, análisis de riesgos y cómo pueden hacer a lo mejor alguna propuesta para gobierno si hay huecos en eso, ¿verdad? Una vez nos tocó en el 2016 ir están los protocolos más grandes sobre regulación en temas de biodiversidad son el protocolo de Cartagena y el de Nagoya. Esos dos son los más importantes a nivel mundial, y en el 2016
iban a meter por primera vez regulación en biología sintética. Todavía no había porque todavía no existía, se empezaron a ver más proyectos, entonces en el 2016 nos invitaron a ir como representadores de iGEM y de toda esta parte de regulación para ir a defender biología sintética en esos protocolos. Nunca se llegó a ninguna conclusión, pero sí es algo que se puede hacer. Últimamente ha habido mucho interés, entonces, Virginia, no sé, de qué, recuérdame, ¿de qué país eres? Bolivia. De Bolivia. Sería, pues, ver en qué se basa la regulación de tu país para ver de qué manera puedes aportar. Sí tiene mucho valor, te lo digo desde ahorita, tiene mucho valor en Human Practices hacer eso. Si tú logras hacer que te hagan caso y que fuiste a Palacio de Gobierno y hiciste una propuesta de ley o algo y está en proceso o algo así, si tú logras eso, tiene muchísimo valor. Te van a dar muchos puntos en iGEM. Perfecto, voy a estar atenta. Es el nombre Ediner, ¿cierto? Sí, Ediner Fuentes. Ok, perfecto. Ediner Muchas gracias. Fuentes de Panamá. De Ajá, va a Panamá, estar por aquí uno de estos días. Sí, Muchas sí, gracias, Ed. también está por ahí. Sí, por nada. ¿Alguien más Gracias. tiene alguna duda que les pueda ayudar un poquito más? Por el momento no. Ok, gracias. Bueno, de todos modos, ahí les pasé por el chat, para la gente que todavía está con nosotros, les pasé el chat 3 links. Es el link de How to Succeed, que es como pues, los puntos que les comenté de qué puedes ir haciendo sobre las fechas, las medallas, etcétera. Te pasé por ahí el de Resources, que es el de los recursos que les decía sobre las encuestas, Focus Group, y así. Y hay un link general, que es el último que les voy a poner. Este link se llama Human Practices Hub y ahí hay muchos puntos que puedes ver, cómo hacer Human Practices, las preguntas más comunes, ahí está lo de recursos, están algunos ejemplos de proyectos, hay un montón de cosas que pueden sacar de ahí. Entonces, si tienen alguna duda también, pues ahí luego nos lo pueden hacer llegar. Ya les había puesto por ahí mi correo. Y pues muchas gracias a todo el equipo que está organizando esto por la invitación y cualquier cosa que pueda apoyarles también, pues ahí estamos en disposición. ¿Sale? Bueno, pues con esto damos por concluido el primer día de la semana 2 del Meetup. Muchas gracias otra vez a todos los asistentes. Esperemos puedan seguir siendo de interés las conferencias para todos ustedes. Y también muchísimas gracias al expositor. La presentación creo que nos abrió los ojos a todos sobre realmente la importancia de Human, ¿no? Entonces, muchísimas gracias una vez más y seguimos viéndonos por estos días. Nos vemos el jueves para seguir con la tercera conferencia de esta semana. Cuídense. Adiós.